llamados por el Espíritu Santo. Amén. Obviamente ese es el propósito por el que esto no es hacer ningún esfuerzo, más bien el esfuerzo es en meditar en la Santa Palabra, ¿verdad? Pero el de hacerlo en ninguna manera. El de prestar estos cuerpos que se siguen desgastando no es el asunto. Bien, amados hermanos, vamos entonces a dar inicio nuevamente a este momento de privilegio, llamo yo, porque es cuando el Señor nos elige para que nosotros seamos edificados, para que nosotros crezcamos en el conocimiento y en la sabiduría divina. De tal manera que Dios se goza cuando se ve honrado por sus hijos, que le ponen esa atención a su bendita palabra, y no solamente para escucharla, sino para guardarla y ponerla por obra. Vamos a tomar un versículo, una porción, mejor dicho, bíblica, la cual nos va a servir de base para esta instrucción. Siempre yo le voy a llamar instrucción de parte de nuestro Dios. En Isaías, en el capítulo 55, amados hermanos, quiero que vaya conmigo y busque a partir del versículo Isaías capítulo 55, vamos a leer versículos del 10 al 11, creo. Si no, yo le digo. Isaías 55, gloria al Señor. Versículo 10, exacto al 11. Dice la bendita palabra, amados hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Palabra del Eterno Padre. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Nos sentamos, hermano. Ya entramos en la oración, estamos consagrados al Señor. Vamos entonces, amados hermanos, a hacer un breve, nada más, resumen acerca de lo que la semana pasada nosotros aprendimos o fuimos instruidos. Y era precisamente de que la esencia en el discipulado, amados hermanos, en la precisión de la palabra y de la instrucción de Dios hacia los corazones dispuestos al aprendizaje, es precisamente que la voz de Dios es una voz intencional. Es decir, que la intención de su palabra es que ese corazón se abra, que escuche
esa bendita palabra, y de hecho deliberado, porque lo que con ello el Señor Dios Padre Eterno hace o genera en ese corazón es un sentido de tristeza al darse cuenta, amado hermano, de cuán santo es el Señor y cuál es el poder de su palabra para llevarlo a la salvación y a la vida eterna, obviamente. Entonces, habíamos dicho que es intencional y deliberado la instrucción de parte del Señor. Luego, esa enseñanza de instrucción del Señor es relacional, es decir, no es cosa de que solamente lo aprendo, lo instruyo, lo guardo, sino que dijimos que lo iba a poner por obra. ¿Y cuál es el primer lugar en el cual yo lo voy a poner por obra? Y si lo vemos en ese orden, sería el hogar. Sería el primer lugar, ¿verdad? El hogar. Luego, pues obviamente, donde nosotros laboremos o trabajemos. Pero al final de cuentas, amado hermano, puesto que la congregación, la que ha sido obviamente dispuesta por nuestro Señor Jesucristo como su cuerpo, es la que debería de obviamente entender este privilegio, el privilegio que tiene en cuanto a que a través de la enseñanza, de la instrucción de la palabra de Dios, establecemos esa relación entre santos, relación de santidad, porque ese es el punto, ese es el propósito de la palabra, tal como la acabamos de escuchar de parte de Jehová, Abba Padre. Y luego, amados hermanos, algo que era inherente, es inherente en la bendita palabra de Dios, y es de que esa instrucción viene ya impregnada, por decirlo así, viene ya totalmente dispuesta para que en el corazón de quien recibe, obviamente, esa instrucción, amados hermanos, como ya tiene el amor de Dios, que ya lo vimos nosotros allá en la carta a los Romanos, en el capítulo 5 y versículo 5, ya ese amor de Dios en nosotros fue depositado allí por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por tanto, esa instrucción de discipulado, obviamente, amados hermanos, nos lleva a ser discípulos amorosos. Es así. Eso nace, ya debe de ser nato en nosotros. ¿Por qué razón decimos eso? Porque es obvio de que somos nuevas criaturas. Hemos nacido a una nueva vida. Entonces ese amor de Dios es inherente a ese nuevo nacimiento. El nacimiento que nos otorgó Abba Padre, creados a la imagen de su Hijo, para que nosotros hiciésemos esas buenas obras que ya tenía el Señor, Abba Padre, preparadas desde antes de la fundación del mundo. Y luego decíamos, amados hermanos, que implica esa instrucción, ese discipulado de parte de la bendita palabra de Dios hacia nosotros, obviamente bajo una cobertura de entrenamiento en la divina palabra. No hay otra forma en la cual, obviamente, ese conocimiento y esa sabiduría de Dios, esa sabiduría divina, pueda en nosotros, obviamente, amados hermanos, alcanzar niveles deseados por nuestro Abba Padre. Y ese debe de ser el anhelo nuestro también, ¿verdad? Desear con ferviente
anhelo y fervor el crecer, el tener ese conocimiento y esa sabiduría divina, que es la que nos va a llevar a disfrutar, a gozarnos, no solamente en nuestra salvación, sino, amados hermanos, en toda intervención en donde se está dando instrucción de la palabra y nos gozamos en la bendita palabra de Dios. Porque es el Logos mismo el que se está haciendo presente, es Cristo Jesús a través de su bendita palabra, haciendo que nosotros, amados hermanos, esa criatura, esa nueva criatura espiritual, amados hermanos, sienta el poder de la presencia del Espíritu Santo, amados hermanos, llenándose en la plenitud del gozo, es decir, el creyente en sí llenándose en la plenitud del gozo a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ahora, obviamente, esto tiene llamémosle, unas marcas, unas señales, precisamente porque recordemos, amados hermanos, que nosotros, por decirlo así, presumimos que toda congregación obviamente son hijos de Dios, tal como en el sistema legal o el sistema jurídico se presume la inocencia. No podemos nosotros pues también decir aquel está condenado, aquel no pertenece al cuerpo de Cristo. No, entonces presumimos que cuando nos estamos dirigiendo hacia una congregación X y tantas congregaciones en el mundo, entonces está la presunción de que son hijos de Dios, nacidos del Espíritu Santo, nacidos de nuevo. Entonces esa presunción hace que nosotros entendamos, tal como todos los apóstoles cuando escribieron inspirados por el Espíritu Santo a hermanos a quienes ya consideraban, obviamente, amados hermanos, receptores con gozo de esa divina palabra. No era, pues obviamente, amados hermanos, simplemente lanzar palabras al aire, de ninguna manera. Era un mensaje divino, era un mensaje de Dios. Claro que precisamente por eso hablé de la presunción, de que todos somos ahora hechos hijos de Dios, porque tenemos historias claras y precisas donde hay exhortaciones verdaderamente fuertes, claras, en donde, amados hermanos, se les destapa a las congregaciones. Y por qué no decirlo, tenemos el caso de los corintios, que después de haberles el amado hermano Pablo haberles dicho que gozaban de todos los dones y no solamente de los dones, sino que también eran llenos del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo. Entonces, sin embargo, había algo ahí, amados hermanos, que era disfuncional y era que se anteponía en muchos de ellos la carnalidad. Entonces, con ese contexto, entraremos ahora pues en materia, entendiendo que habrán quienes, amados hermanos, no gozarán probablemente y no mostrarán, obviamente, estas marcas, estas señales. Porque en primicia, amado hermano, un discípulo obviamente obedece al llamado de Dios. Así es como surge obviamente un discípulo. Claro, todos decimos llamarlos discípulos, pero hay evidencia clara que es Dios quien hace el llamado. De tal manera que, ¿qué es lo que debe de surgir de parte de la persona o de parte del varón al cual
Dios le está haciendo el llamado, pues obviamente la respuesta, ¿no? La respuesta. Y para esa respuesta debe de haber un corazón, obviamente, dispuesto, obviamente anhelante de pertenecer a los hijos de Dios, a la gran familia de Dios. Tenemos claramente identificados de cómo el llamamiento, amados hermanos, de nuestro Abba Padre es hecho a los primeros discípulos. Yo quiero que vaya conmigo al Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, y vamos a leer de los versículos 1 al, Marcos capítulo 1, versículos del 16 al 20. Amén, ¿lo tiene? 1, capítulo 1 del Evangelio de Marcos, según San Marcos, del versículo 16 al 20. Y dice la bendita palabra, amados hermanos, que andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego lo llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Vean, amados hermanos, cuán claro la bendita palabra nos está dictaminando de que el corazón de estos varones estuvo tan atento, tan dispuesto a recibir ese llamamiento de nuestro Señor Jesucristo y entrar en una aventura que para ellos, amado hermano, en ese momento, pues era un tanto desconocida. Y recuerde que lo que ellos hacían como pescadores, pues obviamente era lo que les servía o lo ocupaban para su sustento y sustento de su familia. Pero no les importó. De alguna manera sintieron una seguridad en lo que estaban haciendo, de que me da a mí la impresión de que ellos confiaron en lo que estaban haciendo. Confiaron en que quien les estaba haciendo el llamamiento, amados hermanos, se iba a encargar de lo que ellos iban a dejar de hacer. O sea, aportar para sus familias. No puede haber otra explicación. Es decir, es el hecho pues de que nosotros hemos confiado tanto que nuestro amado Señor Jesucristo dice que proveerá de sus riquezas en gloria. O digo, Dios Abba Padre, así en el orden. Dios Abba Padre proveerá de las riquezas en Cristo Jesús conforme a la gloria del Señor. O sea, esa es la confianza que tiene el cristiano. De tal manera que, primer llamado, la característica, hermano, de los corazones dispuestos, ¿verdad? Ante una situación un tanto desconocida, pero para ellos probablemente no era ni tan
oscura, puesto que de alguna manera quizás tenían ideas de cómo arrancó Abraham. ¿Se acuerda cómo arrancó Abraham? ¿Cómo dice la bendita palabra? Que él dice que decidió seguir el camino que le había trazado Jehová de los ejércitos a la deriva. No importa, él no sabía ni a dónde iba ni a qué lugar el Señor lo iba a llevar. Pero confió en eso. Corazón que confía realmente, amados hermanos, en nuestro Señor y Dios, el Señor Jesucristo. Luego, amados hermanos, surge en esos corazones también, y es otra señal, el deseo y el anhelo y el fervor, aunque va en sucesión, pero voy a ir por partes. El deseo de conocer más de Dios, de conocer más de aquella persona que lo llamó. Y es así como la bendita palabra, amados hermanos, nos muestra de cómo, no solamente, amado hermano, en la historia del Nuevo Testamento, sino que varones de Dios que nos dieron ese ejemplo, en el Antiguo Testamento también. Para el caso Job, en el capítulo 23, vaya conmigo, Job capítulo 23, de cómo, amados hermanos, muestra ese corazón, un deseo de conocer a Dios. Y debería de ser, amados hermanos, de parte nuestra, ya que tenemos esto tan maravilloso ya escrito, ¿verdad? El de no desperdiciar absolutamente nada. Así como aquella mujer que, híjole, le dijo al Señor: de las migajas de la mesa de sus amos comen los perrillos. Nosotros no deberíamos de desperdiciar absolutamente nada de esto. Nada. Esto era para los judíos, recuerden, toda la palabra era para ellos. A través de ellos nos fue dada esta palabra. Entonces, no podemos darnos el lujo de desperdiciarlo. En Job 23 y el versículo 13, miren lo que encontramos. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. ¿Qué es lo que está diciendo mi hermano Job? No, yo le digo mi hermano, pero realmente él pertenece a otra, llamémosle, categorización dentro de el plan eternal o el plan de las edades de nuestro Dios. Pero lo que está diciendo, amados hermanos, ¿quién se puede negar a algo tan maravilloso, amados hermanos, de alguien que tiene todo el poder para hacer que las cosas ocurran así? Entonces, qué sabio Job, ¿verdad? Qué sabio Job. Pero si él determinó una cosa, ¿quién va a cambiar? Si él a mí me escogió para hacerme pasar esta prueba, ¿y quién me va a hacer cambiar de opinión? De una cosa puedo estar segura: su alma deseó e hizo. Amén. Gloria a Dios. De eso somos frutos nosotros. Su alma que deseó que nosotros fuésemos hechos hijos de él, a través, obviamente, de la misericordia y la gracia y la misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo. No solamente, amados hermanos, Job, sino que tenemos allá a Jeremías en el capítulo 15, amados hermanos, quien de nuevo muestra un corazón, amados hermanos, con un deseo grande de conocer no solamente el poder de ese Dios, sino al Dios que tiene el poder, al Dios omnipotente. Jeremías en el capítulo 15, y vamos a leer el versículo 16.
Amén. ¿Lo tienen? Amén. Y dice la bendita palabra: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh Jehová Dios de los ejércitos. ¿Entiende hoy lo que le decía acerca del discípulo que obviamente se goza en la instrucción de la palabra en cualquier lugar en donde se esté predicando esa bendita palabra, amados hermanos? Si es algo, pues para edificación, y si no lo es, pues para salvación. Aleluya. Alabado sea el Señor. Tenemos allá en la carta de Pedro, en la primera epístola de Pedro, amados hermanos, nuevamente mostrando primera epístola de Pedro, en el capítulo 2 y el versículo 2, donde lo que Pedro está haciendo es que nos está diciendo: miren, no sean bobos, hombre, pongan todo su empeño, pongan toda su atención en lo que la palabra de Dios significa y representa para cada uno de nosotros. Y está hablando a discípulos de Cristo. Aquí ya es, creo que de una manera muy particular, a quienes ya están encaminados, están, amados hermanos, ya siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios hacia un crecimiento. Y vea cómo lo dice. ¿Cómo lo dice Pedro? Como le dije, el deseo por conocer lo que Dios nos dice, lo que Dios habla en estas vidas. Y dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Miren, al igual creo que mi persona, y no me le estoy queriendo en ningún momento igualar a Pedro, al apóstol Pedro, pero él tenía quizás esa preocupación de que muchos de los que se congregaban, de los que llegaban a escuchar la divina palabra, amados hermanos, probablemente en muchos de esos corazones había una displicencia, había una especie de negligencia, se tomaban muy a la ligera la palabra y no tomaban, amados hermanos, esa palabra y obviamente la intimaban hacia sí mismos, la ponían en su corazón para que ella surtiera efecto. ¿Por qué le digo esto? Porque pareciera que Pedro está hablando a una congregación donde muchos probablemente ni habían nacido de nuevo, amados hermanos. Es que vea la claridad con que Pedro lo dice, que deben de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero ni tan siquiera, qué bueno, diría que para todos dijera de la manera siguiente: para que por ella crezcáis ya siendo salvos. No dice así, sino que para ella crezcáis para salvación. Había preocupación, pero es ese deseo de gustar, de saborear esa palabra de nuestro Abba Padre, porque a través, sabíamos, así como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que de escudriñar esa bendita palabra, obviamente nosotros íbamos a conocer que Jesucristo era la salvación. Y gloria a Dios que así fue como nosotros llegamos a ese privilegio que nos dio el Señor por su divina gracia y por su gran misericordia, de salvarnos, de elegirnos para salvación. El Padre hizo la elección, Él nos envió al Hijo, y el Hijo nos salvó y nos selló con el Espíritu Santo.
Alabado sea su nombre. Bendito sea el Señor. Y luego, amados hermanos, lo más importante de esto, y es donde yo siempre hago quizás un poco de mayor énfasis, y es de que ¿cómo espera una congregación, cómo espera un grupo de varones que en realidad quieren disfrutar, quieren obviamente sentir que como participantes en el reino de Dios, amados hermanos, ellos tienen un alto privilegio? ¿Cómo quieren ellos llegar a tener esa convicción en su corazón? Si no les gusta escuchar la palabra, si no les gusta oír las predicaciones. Pero cuando yo hablo de oír, no solamente es ahí oigo un montón de ruido, yo que no me interesa, no me interesa. Pero cuando a mí me interesa algo, no vaya a ser chambre, ¿verdad? Pero cuando a mí me interesa algo, yo le pongo mayor diligencia, porque eso es exactamente lo que obviamente, amados hermanos, la palabra manda. Miren lo que dice Romanos 10:17. Vaya conmigo. Y usted lo conoce. Yo creo que ese se lo puede hasta de memoria. En donde, obviamente, amados hermanos, está bien establecido y determinada la manera de cómo logramos la humanidad, o todos aquellos que escuchen el Evangelio en un momento determinado, amados hermanos, permitir en su corazón que sea puesta la fe salvífica de parte de Dios, Abba Padre. Mire cómo dice Romanos 10:17. Amén. Así que la fe es por el oír. Hasta allí pareciera que solo se trata de sí, pero oiga, cómo la palabra, y esto, los hermanos, es una enseñanza obviamente de la profundidad que tiene el hebreo, porque no pudieron de otra manera traducir, ¿cómo puedo decirlo? Interpretar lo que verdaderamente este versículo encierra en sí. Así que la fe es por el oír. Y óigame, cuando usted escucha y dice, y el oír por la palabra de Dios. O sea, el oír nuestro, el oír, amados hermanos, solamente va a ser impactado por el oír, por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos va a hacer oír lo que tenemos que oír, valga la redundancia. Eso es lo que está diciendo. Es amados hermanos, énfasis en la necesidad de que todo discípulo, llamémosle, yo dije, íbamos a presuponer, en que el discípulo, amados hermanos, tiene que estar oyendo y oyendo la palabra de Dios, porque no habrá otra manera que, obviamente, en primer lugar, puede que no tenga esa fe puesta por el Abba Padre. No es que yo lo esté asegurando, no, de ninguna manera, trato de explicar nada más, pero ese oír y el oír y el oír por la palabra de Dios va a ser en un momento determinado, wow, si aquí está la clave, ¡pum! Entró la fe salvífica. Esa es la clave, esa era la clave. Oír y por el oír la palabra de Dios. Así es como, amados hermanos, tiene que, obviamente, todo oyente de la divina palabra, amados hermanos, tiene que estar diligentemente. Dios está llamando, hermano, Dios sigue llamando. Ahora, porque nosotros entendemos, Él hace la elección, cierto, Él elige quién va a ser salvo, y no voy a decir quién no, pero Él lo sabe. Él lo sabe. Y para ejemplos, yo cuando a mí me cuestionan en algo, yo salgo
el ejemplo, traigo a relucir el ejemplo de Faraón. Que Faraón sabía que ese Dios era poderoso, sabía que ese Dios, amados hermanos, tenía un propósito bien establecido, pero sin embargo, ¿qué? Vio tanto el poder de Dios, pero ¿qué pasó con su corazón? Cuando el Señor, cuando nuestro amado Padre dice, y endureceré su corazón aún más. Amados hermanos, no se viene que Dios, con todo el propósito, él, wow, le endureció el corazón. No, porque él veía las intenciones de ese mentiroso, porque era un mentiroso. Ah, sí, llorad por mí. Sí, y tal vez en el momento de aflicción, de tribulación, todos decimos así o no. Y no actualmente también cuando ocurre, qué sé yo, le aseguro que, bueno, no trayendo memoria, no queriendo traer eso, pero mire lo que está ocurriendo allá en el occidente, en el oriente, perdón. ¿Qué está ocurriendo allá? Hay muchos que están orando. Si yo vi una porción de un video que subieron unos youtubers, donde hay mucha gente que está reunida y está orando. Está orando. Pero obviamente nosotros conocemos, amados hermanos, que esos son señales. Son señales. Son guerras y rumores de guerras que van a irse sucediendo y se van a seguir dando, ¿verdad? Porque la misma palabra ya nos dice claramente nuestro Señor Jesucristo, no, sobre todas las naciones que no quisieron creer en nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando del periodo de dones que el Señor le está haciendo al mundo por no haber creído en el Señor Jesucristo. Las copas, y bueno, ahí está desarrollado, no viene el momento, pero para que tengamos una idea pues de lo que nos ha librado nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Gloria sea dadas al Señor. Y luego, amados hermanos, miren, punto importante, es la marca de que Dios, a través de su divina palabra, tiene por propósito separar a su discípulo, amados hermanos, y evaluarlo conforme a sus estándares, o sea, conforme a las mediciones de Dios y no a los estándares del mundo. Y usted lo va a notar aquí donde vamos a leer el pasaje bíblico, que establece que Dios nos mide a nosotros, y mi hermano, y aquí es donde también vuelvo a repetir, la debilidad de mucho congregante es que desconoce mucho la palabra de Dios. Al desconocer mucho, amados hermanos, o desconocer, no decir mucho, pero cuando lo desconoce, no tiene miedo, no tiene temor, y no se preocupa. No hay, ¿qué le puedo decir? Intención de esforzarse, no hay intención de que su corazón, amados hermanos, siga, obviamente, esa agua que viene a aliviar, obviamente, amados hermanos, ese montón de aflicciones, de tribulaciones, de todo lo que ocurre en este mundo, Pero no hay intención de eso. Vea usted lo que hace el Señor. En la primera carta a los Corintios, vamos a comenzar por ahí. En el capítulo 10, primera carta a los Corintios, capítulo 10, y el versículo 13, vea la separación. ¿Cómo el Señor va ahora a evaluarnos, a medirnos conforme a sus estándares? Los estándares de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. A ver, ¿lo tienen? Dice la bendita palabra: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis, resistir, sino que también dará
juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportarlo. Miren, estos versículos, le digo, son perdón, mi Señor, pero son el caballito de batalla o son la muletilla de muchos cristianos, amados hermanos, que ni siquiera se da cuenta de la magnitud de lo que está diciendo el versículo. Es decir, para que nosotros seamos capaces de, a través de nuestro dominio propio, del dominio que obviamente ya lo puso el Señor Jesucristo, ¿no? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino un poder de ¿qué? De control, de dominio propio. ¿Amén? Entonces, amado hermano, eso es lo que está diciendo la bendita palabra. Dios es quien nos guarda a nosotros, nos anuncia, nos prevé. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, de la promesa, del Espíritu Santo que habita en nosotros. Por eso es que dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No hay excusa para un hijo de Dios. Todo allí aplica, nuevamente, como yo le decía la vez pasada, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, claro, el dominio propio que Dios mismo me ha dado a través del Espíritu Santo. Todo aplica ahí. Y dice que no sea humano, pero fiel es Dios. Wow, ya con esto le está diciendo, Dios tiene una salida preparada. ¿Qué es lo que debo de hacer? Soportar esa tentación, aguantarme en esa tentación. Es decir, mientras siga siendo tentación, no hay pecado. ¿Sí? El asunto es que muchos llegan a la tentación y utilizadito, nos vamos como que si fuera una pastilla de jabón o una cáscara de guineo, nos deslizamos en la tentación. Entonces, ni siquiera aplicó que Dios es fiel para que nosotros podamos, dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. O sea que tenemos la capacidad está. Y fiel es Dios de que esa capacidad no nos va a faltar. Porque verdaderamente somos hijos de Dios, eso está claro. Tal vez no aplique para aquel que, todavía sea un neófito y le falte por crecer, pero nuevamente aquí viene el señalamiento. ¿Por qué es que no crece el cristiano? Porque no quiere oír palabra, no quiere oír palabra de Dios. No, mire, ni siquiera le pone atención a la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios para con nosotros. Que la bendita palabra nos dice, incluso nos dice que aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Sigue siendo fiel. Pero no lo veamos tan a la ligera como lo ve la mayoría, lo vemos así. Nosotros creemos, presumimos, de que cuando el Señor dice de que aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. ¿Sabe para quiénes aplica ese versículo? Para aquellos que obviamente, amados hermanos, en un momento determinado, reconocen y saben por la tristeza que el Espíritu Santo ha levantado en su corazón, le ha puesto esa tristeza y sabe que esa tristeza lo mueve al arrepentimiento nuevamente de ese pecado y busca otra vez la intimidad para con Dios. Dios no lo va a rechazar. Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. Yo estoy con las puertas, estoy con las manos abiertas. Todo el que me viene, yo no lo he hecho fuera. ¿Y cómo lo voy a echar fuera si Dios el Padre se lo ha mandado al Señor Jesucristo? ¿Cómo lo voy a echar fuera? Entonces, allí donde aplican estos versículos, vamos hermanos, son claves dentro de la vida espiritual del cristiano, del discípulo cristiano, del que está aprendiendo. Y de aquel que, vuelvo a repetir, tiene serios problemas con estarse quieto un rato escuchando. Que gustico, quería saber cuántas horas habían transcurrido, hermano, se desbarrancó tal pareciera que fue como del cuarto o quinto piso por ahí, que se mató. Ese gustico cayó muerto, pero por estar escuchando la palabra hasta que se durmió, ¿verdad?
Pero fiel es Dios, que Pablo al ver eso, pues dice que sobre de él se vencemos, ¿no? ¿Quién lo resucitó? Pablo. No, lo resucitó el poder de Dios en Pablo. Entonces, eso es lo que nos está, amados hermanos, a nosotros dando la garantía, obviamente, de que Dios es fiel. Él no va a fallar. Ese es el gran problema de muchos cristianos. Pero ¿por qué razón? ¿Por qué que a rato dicen, no, Dios no me oye? Pues sí sabe la vida que está llevando. Pues. Sabe que no busca la comunión con Dios. Sabe, no ora. No medita en la palabra. Porque a nosotros ya no nos cabe la palabra leer la escritura, sino meditar en la palabra. No lo hace. Entonces, sabe que tiene una distancia. Wow, que quizás ni el jet más rápido del mundo le puede acercar tan pronto. Y mire, y somos tan bobitos que, y puse este ejemplo como simplemente como para hacerlo humorístico, pero no, mire, Dios está tan lejos de la oración que nosotros pongamos en nuestro corazón y con ese corazón contrito y guiado. Esa es la distancia. Tan corta la distancia, hermanos, que como alguien le escuché decir, y con mucha valentía, le escuché decir de que en un minuto él era capaz de ponerse a cuentas con el Señor, con un corazón contrito y humillado. Y tenía toda la razón. Tenía toda la razón. Tal era la intimidad que él tenía con el Señor, para con el Señor. Y luego, amados hermanos, vamos a ir encaminándonos más. Todo discípulo de Cristo, amados hermanos, necesita ser disciplinado. Tiene que tener una autodisciplina. Es decir, autodisciplina, pues eso se entiende. Yo me tengo que disciplinar, me tengo que autodisciplinar, me tengo que disciplinar, esa es la palabra. Me tengo que disciplinar. Vayamos a la palabra. Gálatas en el capítulo 5. Mire toda la riqueza que contiene la divina palabra, wow, es tan completa que yo digo que hasta como dijo mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Que si, no, lo dijo el hermano Juan, el apóstol, que si todas las cosas que Dios hizo hubieran sido escritas, no hubiera caído un librito así, un libro poderoso como este, porque hubieran tenido que escribir una serie de libros de Juan, ¿verdad? Y eso es lo que quiso entender Juan. Pero lo que necesitábamos quedó aquí plasmado en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Autodisciplina. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora yo tengo que traer esta pregunta a la cuestión. ¿Por qué dice que nosotros debemos de autodisciplinarnos en esto? Porque depende de nosotros. Oigan bien, el Espíritu Santo está en nosotros para dar el fruto del Espíritu Santo, ¿sí o no? Pero ¿en quién se debe de ver ese fruto? En nosotros. ¿Sí o no? No podemos nosotros en ningún momento decir, no, es que a mí no me han dado amor. Ya vimos que sí. Ya vimos que el amor nos fue dado allá en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5.
Y luego dice, no, es que, y el gozo, y hermano, el gozo nos es dado precisamente por la presencia del Espíritu Santo. A nosotros dice, no, a mí no me ha sido dado paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, por el Señor Jesucristo. O sea, mi hermano, no tenemos excusa. La disciplina nuestra es que estos, llamémosle, derivados del fruto del Espíritu, se reflejen, se vean, sean patentes en nuestra práctica cristiana, en nuestra vida cristiana. Ahí es donde tiene que ver. Y obligarnos, es que mire, la carne no quiere, es que eso es cierto. Yo veo a una persona que la ha aborrecido y yo, bueno, a mí me cuesta todavía pensar de que en su corazón una persona no diga, bueno, si Dios me ha mandado no solamente a amar a esa persona, sino que independientemente de lo que esa persona me pueda haber hecho, perdonarle. Amén. Entonces, no hay excusa. De tal manera que, miren, Mateo, que es obviamente una dirección, o sea, va en una dirección hacia los judíos, pero que a nosotros obviamente también nos alimenta, ¿no? Mateo en el capítulo 16, vaya conmigo, versículo 24. Mateo 16, 24. Estamos hablando de qué? De la autodisciplina. Debe de ser notorio y en ese sentido personal, notorio personal. Sí, porque a mí me gustaría que alguien me dijera, no, usted es bien disciplinado. ¿Se ha fijado que hay muchos que hasta se les para el pecho así cuando les dicen, no, es bien disciplinado, ya se pone ahí uno todo, ¿verdad? No, si es personal, de ser disciplinado uno, ¿verdad? Mateo 16, decía, y versículo 24. Mire lo que nos dice la bendita palabra. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Ese fue el llamamiento general que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién depende ahora entonces, amados hermanos, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a nuestro Señor Jesucristo? De nosotros. Todo nos ha sido dado. Además, dice que toda bendición nos ha sido entregada en los lugares celestiales. No hay ninguna bendición que no sea nuestra. Entonces podemos echar mano de todas esas bendiciones, amados hermanos, para que espiritualmente nosotros no tengamos ninguna dificultad en cumplir con esto que el Señor, disciplinándonos a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos. Cuando la palabra habla de negarse a nosotros mismos, bien hermano, lo primero se está refiriendo al ego, de nuestro personal, a nuestro ego, a mis deseos de la carne, pues vaya, para que se entienda, a mis deseos, no, y que yo ahorita desearía estar en otro lugar donde están destruyendo tantas cosas. Y hay personas que sí, la mente está, anda allá por subsidio. Sí, ponle atención a la palabra. Y eso es, no se está negando a sí mismo. O sea, no está poniéndole, obviamente, la diligencia que es necesaria, amados hermanos. Por eso vuelvo yo a hacer énfasis. Hay muchos que no han nacido, hermano. Y esa es la mayor preocupación. Esa es una de las mayores preocupaciones. Yo lo he detectado a través de la bendita palabra. O sea, no es que yo lo discierna, que se puede discernir, es obvio. Una persona que anda metida en el mundo, ¿qué podemos decir? O su forma de hablar, su forma de tratar a la gente. O sea, hay muchas, ¿cómo le pudiéramos llamar? Muchos frutos, por los cuales usted puede evaluarlo. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Mire, este es humano, sí, pero lamentable, está podrido.
es un fruto que daba, pero el fruto es un fruto podrido, engusanado. Entonces, amado hermano, mire lo que dice Corintios, la primera carta de los Corintios, en el capítulo 9, hablando acerca mismo de la autodisciplina en los discípulos, en un discípulo de mi Señor Jesucristo. La autodisciplina, primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, le decía, y versículo del 25 al 27. Amén, ¿lo tiene? Amén. Dice la bendita palabra: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea en